Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría hacer una breve introducción acerca de nuestra organización. La Asociación Internacional del Cobre ICA, bajo el concepto de Copper Alliance, está activa en casi 60 países y representa a la mayoría de los productores de cobre. Conduce programas en colaboración con empresas, cámaras, asociaciones, gobiernos e instituciones educativas, entre otros, que benefician además de los participantes y usuarios de productos de cobre a la industria mundial de este metal. Entre las actividades relevantes está la diseminación de información oportuna basada en evidencia y datos medidos para que los tomadores de decisiones para instalaciones eléctricas puedan incorporar los mejores criterios de seguridad y eficiencia eléctrica. Ahora les presento al maestro Salvador Chávez Negrete. Él es ingeniero electricista con maestría en sistemas eléctricos de potencia. Cuenta con un certificado en calidad de la energía y actualmente se desempeña como director de ingeniería en una empresa de consultoría en calidad de la energía. Él será nuestro ponente el día de hoy y le agradecemos mucho que esté con nosotros y que nos brinde su tiempo para darnos esta información. Maestro, bienvenido, buenos días. Bien, gracias Adriana, buenos días. Adelante. Bueno, pues buen día a todos. Gracias por su tiempo. A veces estamos ocupados en el día a día, pero vamos a tratar de que esta información sea útil precisamente para lo que hacemos día a día. En este caso va a ver el tema de descargas atmosféricas, que es un fenómeno muy interesante por su naturaleza. Vamos a ver el sistema de protección, quién se encarga de protegernos ante ese tipo de eventos. Vamos a hablar de los daños que generan estas descargas atmosféricas, dónde es que afectan más. Y finalmente vamos a hablar de ciertas reglas que debemos de seguir, ciertas recomendaciones para que nuestro proyecto, nuestra instalación esté protegida contra este tipo de eventos. Vemos el rayo. El rayo es una descarga atmosférica, es un evento eléctrico de origen natural. Siempre vemos en las instalaciones cuando tratamos de hacerlas más robustas en el sentido de que no nos afecten los problemas eléctricos, no nos afecten a nuestros equipos, a nuestra estructura, al personal, y tratamos de proteger nuestra instalación. Como vimos en el principio, esta es una descarga eléctrica de naturaleza que se tiene o no se tiene control, como otro tipo de eventos eléctricos. Entonces podemos estar preparados o no ante un impacto de un rayo. Aquí lo importante es saber cómo debemos estar preparados para un evento de este tipo, ¿no? Obviamente hay cierta información ahí a nivel mundial donde se registran este tipo de descargas atmosféricas, y uno de los principales problemas pues, es el impacto en la superficie, en nuestras instalaciones y el efecto que este tiene sobre los edificios y los equipos. ¿Cuál es la principal protección en la que nosotros deberíamos pensar para este tipo de evento? Tenemos una protección básica que se le llama, donde tenemos en nuestro diseño una punta, la cual es la que capta el rayo. O sea, los componentes principales de nuestro sistema de protección van a ser tres, como se muestra aquí. La punta para rayo. Aquí en esta figura mostramos un edificio. La punta de pararrayo. Esa punta de pararrayo va con un conductor de bajada.
ese conductor de bajada llega a conectarse a un electrodo de puesta a tierra. Este es nuestro sistema básico de protección contra una descarga. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que al recibir nuestro edificio, nuestro inmueble, una descarga eléctrica, esta sea guiada a través de nuestro sistema de protección para que este evento genere el menor efecto posible de daño. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, pero principalmente está compuesto de 3 elementos: punta captadora, que es nuestro punta de pararrayo, conductor de bajada y elemento de conexión de ese conductor de bajada a un electrodo de puesta a tierra. La palabra pararrayo es diferente a apartarrayos. Apartarrayos es otra palabra que se usa para proteger las líneas eléctricas, normalmente de media tensión, precisamente para eventos de este tipo. Pero en este caso estamos hablando de los pararrayos, de un sistema de protección de pararrayos. Entonces hay que olvidarnos de esta figura básica. Obviamente aquí vamos a ver el diseño de cuántas puntas, qué altura, todos los criterios esos van en normativa. Pero aquí es captar cuáles son las partes principales de este sistema. Es importante ver que la descarga atmosférica y el efecto que esta misma tiene, hay un efecto directo que significa que la descarga cae en nuestra instalación, en nuestro sistema de pararrayo o en nuestro edificio. Obviamente los efectos son más severos que si hay un efecto secundario, puede caer alrededor de nuestra instalación y generar otro tipo de eventos o síntomas que nosotros los podamos ver en sistemas fuera de operación. Normalmente es eso. La descarga atmosférica, por su naturaleza, ella misma genera tensiones transitorias muy altas. Importante la interferencia electromagnética. Estos son dos de los principales efectos que una descarga genera. Entonces, en base a estos dos efectos, nosotros podemos ver y relacionar esto hacia qué nos va a causar, ¿no? Normalmente todos estamos preocupados en una tormenta y en una descarga por nuestros equipos eléctricos. Normalmente no pensamos, se nos va a dañar el edificio. Podemos tener un accidente con las personas que estén afuera expuestas. Eso es la naturaleza del sistema de pararrayos. Es proteger hacia el inmueble, hacia las personas que están en una instalación. El efecto secundario que genera este tipo de fenómeno es el daño en equipos eléctricos. Bueno, pero eso ya es un efecto secundario de este fenómeno. Pero debemos de tener claro que esta protección está diseñada para el inmueble y para las personas que trabajan en él. Hay complementos para tener el menor efecto posible en mis equipos eléctricos. Pero el sistema de pararrayos no protege equipo eléctrico. Eso hay que tenerlo claro. Los daños, obviamente, por el nivel de tensión, pues es la diferencia de potencial que se puede generar. Este es un tema muy platicado en la protección de sistema de protección contra descargas atmosféricas.
la diferencia de potencial que se puede generar al momento de recibir una descarga o al detectar un efecto alrededor de nuestra instalación de una descarga atmosférica. Las trayectorias de corriente, obviamente, cuando hay una descarga es una inyección grande de corriente a nuestro alrededor, la cual puede circular pues, por donde ella vea menor resistencia a tuberías, cableado eléctrico. Hay niveles que se han detectado de corrientes altos, hablamos de kiloamperes. Obviamente, pues es un nivel de corriente muy alto, pero en tiempos muy cortos. La radiación electromagnética, pues hay inducción de este tipo de evento a mis equipos, ¿no? Eso es lo que estábamos platicando. Las manifestaciones, obviamente, pues lo vemos al momento de la tormenta, de los relámpagos, hay un efecto luminoso, después sigue el trueno, después sigue el trueno de esta descarga y obviamente el calor que puede generar esta cantidad de corriente. Aquí es importante, igual como se muestra en la figura, los rayos normalmente, vamos a decir que prefieren estructuras elevadas. Estos son los puntos más altos, obviamente respecto al terreno, son los más cercanos hacia la nube, ¿no? Entonces la probabilidad de descarga en estos puntos es mayor. Eso es porque están más cercanos a la nube y tienen menor distancia. Al tener menor distancia pueden romper esa barrera más fácilmente para hacer una conexión entre la punta del pararrayos hacia la nube y generar una descarga, ¿no? Una descarga eléctrica. Bueno, aquí vemos el efecto que se genera al momento de tener una tormenta. Tenemos nubes. Obviamente cuando tenemos arriba una nube sabemos que trae cierta carga de una polaridad negativa. Tenemos los edificios, los puntos más altos, generan una inducción de una carga opuesta. En medio aquí de la fricción de la nube con las moléculas de agua y esa fricción llegan a generar ese tipo de carga opuesta, donde el aire tiene una conductividad, entonces hace un efecto capacitivo y al momento de generar una energía suficiente y una diferencia de potencial necesaria para romper ese aire y ionizarlo, llega a suceder una especie de cortocircuito y tener una descarga eléctrica. Entonces hay un desequilibrio de cargas donde se genera ese tipo de evento. Al momento ya de generar esa descarga, llega a haber un flujo de energía y en ambos sentidos. Siempre preguntamos si la descarga sube o baja, ¿no? Entonces hay en ambos sentidos un flujo de energía y de corriente, que es lo que vemos en el evento de un rayo. ¿Y de qué depende esto? Pues de la cantidad de carga acumulada, de la distancia entre las cargas y en la capacidad iónica del aire, ¿no? Pues así es en la forma en que se genera una descarga y los efectos que ella misma puede tener. Los tipos de descarga, hablamos de directas sobre el sistema de protección, que es lo que se espera, ¿no? Que caiga en nuestro sistema de pararrayos, que él sea el encargado de desviar esa energía hacia el terreno. Ese es el objetivo. Podemos tener también estructuras como antenas
antenas, esa es una de por su diseño, de los puntos más altos que existen en las instalaciones. Depende ya de cada tipo de instalación. Si es una azotea, puede ser equipos de aire acondicionado, no son los que normalmente hay en las azoteas. El tipo de descarga también puede ser cercana en otros inmuebles, el cual ya es una descarga indirecta, la cual nosotros podemos sentir también por el tipo de evento y acoplamiento que hay. De manera remota puede caer en líneas aéreas de alta y media tensión. Por ejemplo, por eso les decía del equipo de protección que son los apartarrayos. Precisamente es para eventos en las líneas de alta y media tensión de sobrevoltajes que nos pueden llegar a afectar a nuestra instalación, ¿verdad? Y hay una forma de acoplamiento de este tipo de evento. Esto es importante entender que una descarga atmosférica, aunque no sea un evento directo en nuestra instalación, al momento de existir una descarga, que puede ser entre nubes también, o puede ser directo a una línea de distribución hacia un árbol, hacia un edificio, esta descarga al momento de existir genera un campo magnético y un campo eléctrico alrededor de ella, por lo cual si nuestras instalaciones y nuestros equipos están conectados a través de una alimentación eléctrica o de una comunicación entre dos edificios, donde en algunas instalaciones como universidades o plantas muy grandes que hay comunicación entre edificios, y si esa comunicación es a través de un cable de cobre, pues hay cierta inducción sobre ese cable y sobre esa señal, que seguramente a un evento de este tipo voy a tener problemas en ese tipo de equipos. Entonces aquí está la relación del por qué una descarga eléctrica me daña componentes eléctricos, por el acoplamiento que hay de este tipo de descarga o por el evento directo que puedo tener, ¿verdad? Entonces los daños comunes y los que más pensamos, yo creo que son equipos eléctricos, ¿no? Equipo electrónico. Lo más importante es, obviamente, cuidar al personal que está en la instalación, tener cuidado cuando una instalación maneja componentes y está clasificada con riesgos de explosión. Hay ciertos criterios un poquito más estrictos para controlar este tipo de áreas. Hay daños en inmuebles, pérdida de información por daño en equipo electrónico y pues pérdida de continuidad del servicio cuando ya no podemos seguir trabajando nuestros sistemas para la misma actividad, ¿no? Vemos que la descarga atmosférica genera un aumento de tensión en las superficies metálicas comparadas con otras. Aquí vamos a ver que este problema es una diferencia de potencial entre equipos que no estén unificados o entre sistema de electrodos de puesta a tierra que no estén unificados al sistema de pararrayos. Y este siempre ha sido el tema de si unimos el sistema de pararrayos con el sistema de tierras eléctrico. Pues no, porque el sistema de pararrayos pues él tiene una inducción muy grande, recibe una corriente muy alta y me puede afectar hacia el resto de mis equipos, ¿no? Esa es la idea que tenemos, pero al no unificarlos precisamente genera una diferencia de potencial muy alta entre esos dos puntos. Al tener inyecciones de corriente, obviamente, pues tenemos una resistencia en el terreno, ¿verdad? Y si inyectamos corriente a una resistencia, lo que tenemos pues son diferencias de potencial, ¿no? Gradientes de potencial en el terreno.
El impulso electromagnético, pues hay que controlarlo para tener el menor daño posible en mis equipos. Pues es difícil asegurar al 100% que en una instalación contamos con un sistema de pararrayos y contamos con equipos de protección transitoria en cuanto a voltajes en la parte eléctrica, en la parte de comunicaciones. Si contamos con eso es difícil ya no nos va a pasar nada, nuestro equipo está protegido. No es tan fácil, pero podemos reducir el efecto de este tipo de eventos lo mayor posible. Aquí mostramos la idea de tener una descarga indirecta por ahí en un árbol o en un edificio alejado. Nosotros estamos parados en el edificio de en medio, tenemos una descarga, tenemos una inyección de corriente en el terreno, tenemos un acoplamiento a través del terreno. Nosotros tenemos nuestro sistema de pararrayo en esta parte. Tenemos otra punta de pararrayos en el lado derecho. Tenemos sus electrodos de tierra. No están interconectados. Entonces aquí uno de los detalles, al no estar interconectados y generar un gradiente de potencial con una descarga eléctrica en algún punto remoto, pues eso nos genera diferencias de potencial entre los diferentes electrodos de puesta a tierra independientes. Esta es la mayor razón por qué un electrodo de puesta a tierra o un sistema de tierra no puede estar independiente. Una de dos razones, el que genera diferencias de potencial, y lo hemos visto en este tipo de instalaciones. El problema es de que, por ejemplo, aquí arriba tenemos este aire acondicionado, a un lado tenemos el sistema de pararrayo, cada quien tiene su electrodo. Al momento de, si llegáramos a tener una descarga directa aquí, hay una inyección de corriente grande, hay una diferencia de potencial alta. Si nosotros hablamos de un ohm con 10 kiloamperes, pues vamos a tener 10 kV de diferencia de potencial, y dependiendo la cercanía de estos dos puntos puede haber un arco eléctrico, y eso puede llegar a dañar físicamente los equipos, a generar, dependiendo de las áreas clasificadas con riesgo de explosión, a generar una explosión. Entonces ese es el riesgo que tenemos de tener sistemas de protección independientes. Esto es una clave en el tema de la protección, y puede haber muchas variantes aquí, pero hay que tener claro el concepto de la diferencia de potencial y cómo es que se da. Hay otra variante a esto. Tenemos un edificio, tenemos su equipo eléctrico, su sistema de electrodo para el equipo eléctrico. Tenemos un sistema de pararrayo. Aquí hay un mástil, puede haber una antena. Alrededor del perímetro del edificio hay puntas, están unidas entre sí. Hay conductores de bajada. Tiene su electrodo de bajada. Este puede ser un electrodo de una varilla. Acá podemos ver otro tipo de electrodos, una placa. No es muy común, pero la norma nos dice que podemos utilizar placas como electrodos de puesta a tierra con ciertas características. Arriba está unido este anillo, el cual al momento hay una descarga, tiende a drenar todo hacia el sistema de tierra. Hay una unión muy importante aquí que es requerida por la norma. Es una unión del sistema de
de tierras del equipo eléctrico hacia el electrodo de puesta a tierra del sistema de pararrayos. Esto nos elimina una diferencia de potencial de los equipos que están aterrizados, el equipo eléctrico que está aterrizado en el interior del inmueble respecto al sistema de pararrayos. Esta es la misma idea. Mostramos un poquito, aquí no hay un mástil principal, no hay antena, tenemos puntas alrededor del perímetro. La normativa es la que nos dice qué tamaño son las puntas, a qué distancia, es muy grande esta área, hay que meter un cable intermedio y todo eso, ¿no? Están sus bajadas, está su sistema de electrodos del sistema de pararrayos, está el sistema de tierra del sistema eléctrico y hay que unificar a nivel electrodo. La normativa en ciertos puntos maneja a clases y dependiendo de la clase es el material o las características del material que nosotros estamos permitidos a utilizar. La clase 1 se maneja para estructuras menores a 23 metros, la clase 2 ya es una estructura mayor a 23 metros. Entonces, si vemos, la idea de esto es de que la estructura con mayor altura tiene más probabilidad de una descarga eléctrica, perdón, de una descarga atmosférica. Es en base a eso que, si fijan, el diámetro en la clase 1 es no menor a 9.5 milímetros de diámetro para una terminal aérea, para una punta de pararrayos. En clase 2 tenemos un diámetro permitido que no sea menor de 12.7. Obviamente en el mercado hay muchas, bueno, hay variedad de puntas. Hay que ver al fabricante qué es lo que nos recomienda. Pero no hay que olvidarnos de la normativa. Vemos las características de una punta, es un elemento metálico vertical. Hay, miren, hay ciertas instalaciones como, no sé, estaciones de gas, las mismas subestaciones eléctricas, ellas tienen un sistema de pararrayos a través de un hilo de protección. Entonces puede ser un hilo el cual nos hace la función de la punta captadora, ¿no? El cual está aterrizado y hace una protección hacia alrededor de esa área. O puede ser la combinación de ambos. Hablamos del material, dependiendo de lo que se vaya a utilizar, pues es la sección transversal permitida, ¿no? El cobre nos permite no menos a 35 milímetros cuadrados, ya hablando de un área. En aluminio pues, casi es el doble, debemos tener el doble. Y en acero inoxidable que se puede usar con esa especificación de área. Aquí el punto importante es que la punta captadora se ubica a mayor altura que cualquier otro elemento metálico sobre el inmueble. ¿Por qué? Pues porque es la encargada de captar ese evento hacia el sistema que nosotros estamos armando y que por ahí descargue, que no descargue por una antenita, por un medidor de viento, por una lámpara, porque el efecto que nos va a causar puede ser de daños en ciertos equipos, en la estructura del edificio. Entonces queremos que la descarga caiga en el sistema de protección. Por eso las puntas captadoras deben de ubicarse o ser las de mayor altura que cualquier otro elemento metálico. Eso es parte del diseño. El conductor de bajada es importante. Trae ciertas características que debe de cumplir. Hay ciertos cables especiales
aunque aquí se permiten soleras, barras, cable. Por el tipo de evento hay un cable especial por ahí que le llaman trenzado de varios hilos para ofrecer menor resistencia a ese tipo de corriente. Ofrecer el menor resistencia significa que me cause el menor problema posible en mi instalación. Aquí las características de instalación importantes: línea recta y cable de cobre en el exterior del inmueble. Hay que utilizar la menor longitud posible. Aquí no hay que darle vueltas así por si algo pasa y después tengo que ocupar más cable, ¿no? Y curvas suaves, no menores a 90 grados. Esto con la idea de que al momento de caer una descarga, no afectar la resistencia de este tipo de mi cable, de mi medio para descargar esa energía. Obviamente hay que ver las normativas local para poder decidir ahí algunos otros puntos adicionales. Para el diseño, o sea, nosotros, ¿cómo empezamos a ver? Igual ciertas plantas, ciertas instalaciones dicen, pues yo quiero instalar uno, pero hay forma de conocer los riesgos de una descarga por probabilidades. Hay cierta información de densidad de rayos por año, ¿verdad? Dependiendo de la ubicación que se pueda, de donde se quiera analizar esta probabilidad de riesgo. Entonces, hay cierta forma de buscar eso y decidir pues, si estamos en alto riesgo para instalación de un sistema de pararrayos, y depende mucho del área, de la ubicación y de esta densidad. Hay una, por ejemplo, en este caso de México, hay una NMXJ 549, la cual nos habla de todo este tema para el riesgo y para el diseño de un sistema de protección para descargas atmosféricas. El IEEE, que son recomendaciones, nos habla también de niveles de exposición para equipos, los cuales los trabaja a nivel C de alta exposición, nivel B circuitos derivados y nivel A de baja exposición. Por eso la protección, ustedes han oído hablar, la protección de equipos contra sobrevoltajes transitorios, que principalmente son producidos por descargas atmosféricas, hablan de la protección con supresores de picos, ¿verdad? Normalmente les dicen, y las categorías de las que hablan son nivel C, nivel A y nivel B, perdón, y nivel A. Y dependiendo de esos niveles son las capacidades que se requieren, y normalmente los dimensionan en kiloamperes por la robustez que hay, dependiendo su exposición. Importante es el mantenimiento a este sistema de protección. ¿Por qué? Porque si vimos el nivel de corrientes y de energía que manejan son muy altos. Pues aparentemente pues podemos ver el electrodo de puesta a tierra, el cable, la unión, el tornillo con la zapata mecánica, y dijo, bueno, pues sí está conectado, ¿ah? Pero no sabemos al momento que haya una descarga con un nivel de corriente de ese tipo, si pueda mantener esa condición de unión entre los cables, puntas de pararrayo, electrodos de puesta a tierra. Entonces, la revisión y el mantenimiento a este tipo de protección es importante. Y mucho la recomendación de utilizar accesorios, equipos que tengan uniones firmes. ¿A qué me refiero? Por aquí vemos una varilla
una varilla de un electrodo de tierra con una, se alcanza a ver una abrazadera en U con atornillada, ¿no? Al cable. Entonces, ¿por qué no soldamos aquí? Una soldadura nos asegura una mejor conexión, un menor mantenimiento. En esta parte también uniones de cables con conectores a compresión. Entonces, todo ese tipo de forma o de características de implementación son importantes para reducir un mantenimiento y tener un sistema de protección más seguro, se podría decir, más robusto para el momento de que él vaya a trabajar. Sabemos que los mismos metales tienen ciertas características de, como se vio ahí, de oxidación. Los electrodos son metales también enterrados que dependiendo de sus características, hemos visto instalaciones que acaban de hacer con unos electrodos pues que ya están muy degradados. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de material que utilizamos para que reducir este tipo de efecto en los metales, ¿no? El sistema, bueno, las características también del terreno afectan mucho dependiendo de dónde estemos instalando nuestro sistema, ¿verdad? No es lo mismo un sistema salino a otro con mayor humedad. Entonces, dependiendo de esto, va a ser el efecto en nuestro material. Los daños, lo vimos, obviamente es lo económico, los equipos dañados, el efecto del rayo hacia mis componentes. Hay daños en las estructuras debido a este tipo de evento, ¿no? Vimos aquí en cuanto al diseño, hay que ver cómo está mi instalación para tratar de unificar el sistema de tierras de la cometida, de la tubería de agua, de la línea telefónica, de la televisión, todo este tipo de eventos, de equipos que requieren por ahí sistema de tierra, ¿no? Cuando nosotros recibimos un evento de ese tipo, obviamente el daño o la reparación de equipos, pues es el 100% ahí de la inversión, pero el daño indirecto que puede generar esto, cada quien en su empresa lo puede valorar dependiendo de clientes, con el compromiso de los clientes, contratos, operaciones, por ahí ciertos compromisos que no se cumplieron. Pues esto también llega a afectar el tema ahí de la producción y el efecto de un evento de este tipo, ¿no? Lo hemos visto por ejemplo, en centrales de generación, una central de generación que su trabajo es generar energía eléctrica. Hay mucho control, mucho equipo de válvulas, llega a haber una descarga atmosférica para una unidad de generación y pues deja de alimentar y de cumplir con su energía hacia la red, ¿no? Entonces es un efecto muy adverso a la confiabilidad que tiene una instalación. Hay reportes por ahí ya en caso de algún evento de los daños a la instalación eléctrica. ¿Cuál es el objetivo? Como hablamos de esto, se busca evitar incendios, daños al material, daños al personal, equipos fuera de funcionamiento y tiempo perdido. Esta es la idea de la protección del sistema contra descargas atmosféricas, pero no se nos olvide el complemento de proteger adicionalmente
nuestra alimentación eléctrica y nuestras líneas de datos dependiendo de la instalación para que poder eliminar los equipos fuera de funcionamiento. Esto va a ser importante para también lograr eso. Vimos los efectos directos del rayo, todo lo que nos genera, y la parte indirecta, aunque no tengamos una descarga en nuestra instalación. Miren, hasta aquí llegamos al marco normativo. En esta hay nuestras principales guías para esto son algunas normas, las cuales nos dicen cómo debemos de implementar nuestro sistema de protección, qué características debe de tener. Por ejemplo, aquí en una instalación se llega a encontrar una maceta con un conductor hacia una barra de tierra, ¿no? Y la maceta hace la función de la puesta a tierra. Entonces no sé si a lo mejor no están muy claros los conceptos para poder tener un sistema de protección como lo hace el sistema de tierra y adicional el sistema de pararrayos, ¿no? Entonces debemos de estar con ciertas normas que nos ayuden a entender esta parte. Hablamos y por aquí mencionamos algunos de la norma 001 de la utilización de instalaciones eléctricas, requisitos generales para una puesta a tierra, separación de los conductores de bajada de los pararrayos a 1.8 metros. Entonces este tipo de información lo encontramos en la sección 250 de esta norma 001, donde nos habla también de los electrodos de puesta a tierra que podemos utilizar, ¿verdad? La instalación en el sistema de electrodos de puesta a tierra entre uno y otro, una distancia no menor a 1.8 metros. Esto es importante para agarrar la mayor área posible. Los electrodos de puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas se deben unir al sistema de electrodos de puesta a tierra del edificio. Esto es importante. Algunos proveedores de equipos dicen, no, yo quiero un electrodo independiente y todo eso para eliminar problemas, ¿verdad? Pero por ahí se puede dar la condición de una diferencia de potencial. Hay que analizar eso. Áreas peligrosas, por ahí también tiene una parte de áreas peligrosas, la 01. Importante, el sistema de pararrayos debe estar diseñado y construido por personas calificadas. O sea, en la parte de ingeniería eléctrica también hay especialidades. Varias especialidades, y esta del sistema de pararrayos es una. Entonces, sí busquen tener ese respaldo de ese tipo de personas. Hablan también de sistemas fotovoltaicos. Habla por ahí también de equipos de radio y televisión. Vemos aquí también la 022, que ya tenemos una versión 2015. La cual habla de la eliminación de la electricidad estática en los centros de trabajo. Tienen ciertas definiciones también que se muestran por aquí, ciertos requerimientos de un valor de resistencia, puntos importantes, no menor, un valor menor o igual a 10 ohms. ¿Sí? Eso es importante, mantener esta resistencia lo más baja posible. Sistemas de protección contra descargas atmosféricas, lo complementa mucho con la NMX J549, ¿no? Por ahí importante colocar avisos de precaución en las bajadas de pararrayos donde indique peligro, eventual corriente de rayos. Esto es importante tener en su instalación eso. Unir eléctricamente al sistema de puesta a tierra nuestro pararrayo por debajo del nivel del piso a nivel electrodo. Entonces hay que ver también que los trabajadores que realicen actividades en lugares que existe exposición pues sepan del riesgo para evitar accidentes. El resultado de las mediciones y revisiones al sistema de puesta a tierra hay que
registrarlo, detectar ciertas desviaciones a las recomendaciones y corregir estos eventos. Esta norma es importante, es una NMX J 549-2005. Este habla sobre el diseño del sistema de pararrayos, la valoración de riesgo que habíamos visto, el sistema externo de protección, quién lo conforma, como lo vimos, él dice ahí. Importante esto, cómo se diseña. Hay niveles de protección, dependiendo el área en la que vayamos a trabajar. Está nuestra instalación. Hay un método de la esfera rodante que, dependiendo del nivel de protección, es el radio de esa esfera. Entonces, entre más pequeño sea, significa que menos distancias debo de tener entre mis puntas de protección. Aquí la idea es girar la esfera sobre mi edificio, donde esta esfera debe de tocar, no debe de tocar el edificio, debe de tocar las puntas de pararrayo que yo estoy diseñando en mi edificio. Si llega a tocar el edificio, ese es un punto de riesgo donde pueda tener una descarga. En las residencias, por ejemplo, se muestra nivel de protección 3 o 4, ¿no? Por ahí también habla de torres de telecomunicaciones, sus niveles de protección, terminales aéreas en la parte más alta. Entonces, todo esto es ya para hacer un diseño más a detalle, donde ellos nos especifican las características dependiendo de nuestra instalación. La otra referencia que se utiliza mucho es la NFPA 780, la cual nos dice también todas las características de instalación de nuestro sistema de tierra y sistema de pararrayo. Algunos principios básicos. Nos dice también el área del perímetro. Si ustedes ven esta norma, ahí les especifica toda esa información. Bueno, el tema es largo, no nos queremos entretener mucho ahí en la normativa. Ustedes pueden tener referencia. Los puntos importantes es ver que nuestro sistema de pararrayo está diseñado para proteger nuestra instalación, nuestro inmueble. Podemos tener efectos secundarios hasta nuestros equipos eléctricos y debemos de buscar protección para ellos también. Importante la vida del personal que está alrededor y hacer una instalación segura con procedimientos también, por ahí de que habla la 022, ¿no? Y la actividad eléctrica pues no depende de una maniobra acá que apaguemos o prendamos un equipo, de que pongamos un regulador para proteger. No, no depende de nosotros. Es de características geográficas, ¿no? Y depende de varios, por ahí, de varias situaciones. Bueno, pues es todo. No sé si pasamos a la sección de preguntas. A ver, Diana. Gracias, maestro. Sí, si gusta mostrar la última diapositiva donde están los datos de contacto para quien quiera recibir o más información o contactarlos para hacerle alguna pregunta más directa. Por el momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ya varias preguntas. Si me permite, vamos a leer la mayor cantidad de las que podamos. Y si no nos da tiempo de leerlas todas, pues procederemos como en otras ocasiones. Se le enviarán al maestro las preguntas para que nos haga favor de contestarlas y se incluirán en el documento que se compartirá a través de nuestras redes sociales para que puedan tener todos esa información. Vamos a leer la primera pregunta. Tenemos al señor Walter Castellanos. Él nos dice, las mallas a tierra dedicadas, usadas comúnmente para instalaciones de cómputo, deben estar conectadas a las mallas de tierra, a la malla de tierra general. Sí debe de estar interconectada. Eso es importante en el tema de
de equipos en sistemas. Ellos requieren una instalación, un sistema de tierras, no me gusta decirle aislado, más bien dedicado, pero este debe de ser interconectado al sistema de tierra general. Esto por cuestión de seguridad en la instalación. Si es un electrodo aislado, al momento de una falla en algún equipo, podemos tener un equipo energizado. Pero hay sus métodos para tratar de reducirles, obviamente, el daño a los equipos en la parte de sistemas, a los equipos electrónicos. Gracias. Tenemos a Rubén Hernández. Él nos pregunta si la varilla tierra debería estar independiente del sistema de tierra principal y cuál es la distancia recomendada entre ellas. Va a ser, mira, de hecho esta es una pregunta interesante porque ha sido el tema de siempre. ¿Podemos separar una varilla de tierra? Pues sí, sepárala, pero al final de cuentas está interconectada por el terreno. Por eso, ¿a qué distancia la podemos separar? Es que no puede estar separada. Obviamente, dependiendo del diseño ahí, de cómo estemos, en qué tipo de instalación, qué condiciones tengamos, podemos separar, podemos tratarlo como un sistema de tierras independiente, pero hay que ver que no tengamos un riesgo de una falla que no pueda ser liberada o de una descarga que nos pueda generar una diferencia de potencial alta. Bien, gracias. También él nos pregunta qué opinión le podría dar acerca de los pararrayos con tecnología electrónica. Híjole, fíjense que hemos visto las normas con las que se manejan y hay muy poca información de respaldo. Las que mencionamos aquí son las que, por ejemplo, México con las que ha trabajado, Estados Unidos, NFPA, la NMX J549 viene de la IEC, que es europea. Entonces hemos trabajado o recomendado un sistema más simple en su análisis, pero la recomendación de nosotros es trabajar con lo que se tenga más información precisa. Ok. Y la siguiente pregunta es de Víctor Altamirano. Nos dice, para un equipo de aire acondicionado instalado en azotea, siempre existe un conductor de puesta a tierra de equipos que acompaña a sus conductores de alimentación y dicho conductor de puesta a tierra se conecta al equipo. El envolvente metálico de esta unidad de aire acondicionado también se debe unir al conductor del sistema de pararrayos en la azotea. ¿Es correcto hacer esto? No, en la azotea no. Debe de ir, como bien dice, llevar su conductor de puesta a tierra. Está aterrizado el aire acondicionado. La idea es tener a un lado el sistema de pararrayos. Pueden ser algunos mástiles. No nos gusta ver la idea de montarlo sobre, a veces dependiendo, hay torres de enfriamiento grandes. Podemos dejarlo a un lado con algún mástil, pero la idea es unirlo desde abajo. Si la norma nos dice, si está muy cerca, a menos de 1.8 metros, lo debes unificar. Lo debes unificar en la parte de arriba. Pero si ya viene unido desde abajo, hablamos de que el electrodo de puesta a tierra del pararrayos y del sistema eléctrico, cada quien tiene sus electrodos independientes y están unidos abajo. Entonces arriba ya son el mismo potencial y ya no tenemos el riesgo de esa diferencia. Gracias. Richard Machaca nos pregunta, nos dice que él escribe desde Bolivia y dice que cuando se tiene un transformador de aislación, ¿cuál es el concepto cuando ocurre una descarga ya que
trafo, dice, debería aislar Ujú. de esa descarga los equipos o personas. Bueno, el transformador también es uno de los equipos que sufre y se puede dañar con una descarga eléctrica en las líneas de alimentación. Por eso es de que se les ponen sus apartarrayos, que es un medio de protección para el transformador. Pero si le llega una sobretensión al transformador, así misma sale del transformador, ¿eh? Eh, ese es el concepto ahí. Gracias. Rafael Feria nos pregunta cuál sería la distancia mínima de separación entre conductores de bajantes para evitar inducción y o acoplamiento que produzcan sobretensiones peligrosas. Mm, Está interesante. No, mira, normalmente para inducción no es tan sencillo así. Hablamos para arco eléctrico entre un punto y otro que no están al mismo potencial, tenemos la distancia de 1.8 metros. Eh, para la inducción es difícil. Si pensamos en una antena de comunicaciones donde el pararrayo está en la punta, baja su conductor de tierra, hay varias antenas alrededor. Dices, ¿cómo protegemos ahí? O sea, no es tan sencillo. A veces las bajadas pues van por donde se vean bien, que no se vean. Nos gana lo arquitectónico. Eh, pero yo veo el punto de la antena donde pues no podemos hacer nada ahí. Lo que sí es eh, meter protección adicionales a las señales de esa, de esa de esos equipos. En una instalación, en un edificio, te digo, no es tan fácil. Si se puede, no conozco distancias así estándares para inducción, ¿eh? Pero si se puede tratar de, si hay ciertos equipos que se pueda retirar, entre mayor posible se pueda retirar, pues menos va a ser el efecto. Pero un nivel de inducción de ese tipo no es tan fácil de controlar. Por eso les decía que hay que usar elementos adicionales para proteger esa inducción. Gracias. El mismo señor Rafael Feria nos pregunta cuál es el periodo para realizar mantenimiento y qué tipo de mantenimiento tiene que hacerse, si se puede hacer algún mantenimiento predictivo. Predictivo. Mira, normalmente en esa parte de pararrayos hay que ver todas las conexiones mecánicas. Se hace cada año. Se recomienda hacer cada año por el tipo mecánico. Cuando se habla de conectores a compresión y todo, pues es un mantenimiento menor y se realizan mediciones de continuidad, ¿verdad? Para saber de que todo mi sistema esté unido y mediciones de resistencia al terreno para saber que mis valores cumplan los establecidos menor a 10 ohms. Bien. Richard Machaca nos pregunta, ¿en la instalación del transformador de aislación debería unirse el cable de puesta a tierra el tablero principal o debería ser diferente? El trafo es de delta 3 fases a estrella con neutro. Claro, ahí el neutro debe estar aterrizado. El neutro debe estar aterrizado a un sistema de electrodos de tierra y del mismo neutro sacamos un conductor desnudo que va a aterrizar a mi tablero principal. Así es esa parte. Se debería aterrizar el neutro de la estrella a mi sistema de tierra y de ahí mismo salir a aterrizar mi tablero principal y de ahí todos mis circuitos derivados. Gracias. Walter Castellanos nos pregunta cuál es la funcionalidad de un pararrayos autovalvular. Híjole, este sí lo voy a tener que revisar. Gracias. Esta tecnología, sí, platicarla ahí con otros ingenieros y ya le podríamos contestar. Gracias. Marco Polo Quevedo le pregunta si le puede indicar si la unión entre las puestas a tierra deben ser enterradas o pueden ser sobrepuestas. Miren, normalmente es mejor enterradas porque nos ayuda a que el cable de unión nos ayuda como un electrodo adicional al estar enterrado.
y tener contacto sobre el terreno. Y por ahí en las normas especifican, no sé, 30 centímetros, 40 centímetros para también como protección del cable que no lo vayan a trozar, ¿no? Gracias. Carlos Leiva nos dice, ¿cuál es la norma obligatoria que se utiliza para diseñar y construir sistemas de pararrayos? ¿Qué tan actualizada está con respecto a la normatividad internacional? Mira, como norma, por ejemplo, nosotros en México tenemos la 022, la cual obliga, la cual obliga a tener una protección contra descargas atmosféricas. Está, está actualizada al 2015. Tenemos una NMX J549 que no obliga, que es una recomendación y que está más detallada. La 022 hace referencia a esa. Es 2005, ahorita ya está en revisión. La NMX J549 es más completa para trabajar sobre el diseño y las características del sistema de pararrayos. En ese sentido, igual el mismo ingeniero Leiva nos pregunta si conoce cuál es el país que tiene la norma más completa para diseñar y construir sistemas de pararrayos. Yo siento que la IEC, la europea, es una de las que tiene una de las mejores referencias. Perfecto. Osvaldo Ricaldes nos dice, ¿qué tan efectivos son los supresores de picos para la protección de las instalaciones contra descargas atmosféricas? De hecho, el supresor de picos es uno de los elementos diseñados especialmente para la protección de sobrevoltajes transitorios, causados principalmente por descargas atmosféricas. Es importante ahí todos los datos alrededor del supresor en su forma de instalar y todo eso porque depende de su efectividad, pero para eso están diseñados. Tenemos muchas preguntas, nos extenderemos 5 minutos más, ingeniero, y las demás las responderemos por escrito si está de acuerdo. Claro que sí. Rafael Hernández nos dice, buenos días, ¿qué documentación debo solicitar a la compañía instaladora del sistema contra descargas atmosféricas para asegurarme de que el sistema instalado cumple con la normatividad vigente? Normalmente hay un diseño que se debería hacer al momento de trabajar en un proyecto contra una protección contra descargas. El diseño es como los dibujos que mostramos con la esfera rodante. Eh, para nosotros ese es el más adecuado y ver ese diseño que cumpla con la normativa esta NMX J549 y en conjunto con la 022. Pediría información de diseño, de planos, de estructuras. A veces eso igual no se quiere hacer, ¿va? Dependiendo, a veces es más sencillo el diseño. Es más sencillo viendo la estructura. A veces hay unas azoteas muy irregulares donde hay que sacar ese tipo de información, donde ocupamos puntas, donde no, pero podemos pedir esa información. Gracias. Al respecto de los métodos para medir, nos dice Perla Hernández que para el cálculo de sistemas de pararrayo, ¿qué otros métodos hay además de la esfera? Pues ese es el que ese es el que hemos visto. Mira, manejan otros métodos por ahí de las puntas. Un mástil con un radio de protección. Entonces, ese es otro método y la otra alternativa que hay de sistemas de protección contra pararrayos, donde cada fabricante pues da su información dependiendo de la altura de esta punta, es el radio de protección. Entonces, principalmente hay esos dos métodos. Gracias. Ricardo Fajardo nos dice, ¿cuál de los tres tipos de puntas para rayos es mejor? ¿Los pasivos, los de dispositivo de cebado o los repelentes? Sí, mira, ahí en esa parte volvemos nosotros a las normativas que hay.
y los respaldos que aceptan las instituciones para este tipo de sistemas. Es por eso que hacemos referencia a la NOM 001, de la STPS 022, la NMXJ 549, que es la IEC 63208, algo así, y la NFPA 780. Entonces nosotros vemos esas referencias donde pues no hablan de esos tipos de tecnologías, sino de un diseño un poquito más, ¿cómo le llaman? Más, no sé si conservador, ¿no? Claro. Osvaldo Ricaldes nos dice, ¿cómo se dimensionan los supresores de picos y cuál es su mejor ubicación dentro de la instalación? Sí, el supresor mire, se dimensiona en base a su capacidad en kiloamperes de descarga. Cuando hay un sobrevoltaje, lo que hace el supresor es suprimir ese voltaje. Al suprimirlo es el efecto de generar un cortocircuito momentáneo, muy rápido en lo que dura el evento transitorio. Al hacer eso, él descarga una corriente donde hablamos de kiloamperes. La ubicación es, todos se recomienda en el tablero principal de subestación, un nivel C, como hablábamos de categorías, que hablan alrededor de 240 kiloamperes, un nivel B, que ya es en los tableros de distribución, que hablan de una protección de 160 kiloamperes, y un nivel A, que hablan por ahí de 80, 60 kiloamperes. Esa es la forma en que se Gracias. dimensiona. Hay muchísimas preguntas, pero la última que voy a leer es la de Pablo Murillo, que nos dice que no tiene audio en este momento, por alguna razón se salió del sistema, pero me imagino que quiere dejar asentada la pregunta. Dice que en algunas ocasiones ha observado que el conductor de bajante del pararrayos se lo lleva por el interior del edificio, más precisamente por el ducto del ascensor para no dañar la fachada del edificio, especialmente cuando tienen fachadas de vidrio. ¿Qué tan correcto es este procedimiento? Ay, pues no, porque normalmente se sufre mucho por las bajadas por la parte arquitectónica. Si baja por el cubo, si hay más cables por ahí, que normalmente los hay y los utilizan para eso, la inducción a ese tipo de cables obviamente es mucho mayor. Si hay algunas personas trabajando cerca de ese cubo, donde pues están tapados normalmente, pero bueno, no sé qué, si llega a haber un evento, pues esa descarga va a tratar de, como vimos, genera mucho calor, genera calentamiento, se trata de expandir, entonces puede causar ahí un problema hasta en el mismo edificio y al personal que trabaja en él. Bien, muchas gracias. Tenemos una cantidad larga de preguntas extensas. Si me Híjole, espero permiten, podamos sí, se las mandaré por escrito para que las pueda responder y en el transcurso de la semana estaremos enviándoles las ligas para que puedan descargar tanto la presentación como el video y junto a la presentación podrán encontrar al final las respuestas a estas preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, ingeniero, por esta información tan importante y pues les agradecemos a todos por su tiempo. Que tengan buen día. Claro que sí, gracias. Buen día.